Reciba un cordial saludo, biólogo Cristian Bastidas. Nosotros somos el grupo número 4 que se encuentra conformado por Jocelyn Samaniego, Jocelyn Luna, Alejandra Quesada y quien les habla, Mónica Cango. El tema de nuestra exposición es formación de cuerpos cetónicos. Para iniciar, vamos a dar una pequeña frase como para motivarnos. La bioquímica es la ciencia de la vida. Todos nuestros procesos de la vida, caminar, hablar, moverse o alimentarse, así como la bioquímica es la realidad de la química de la química de la vida y es sumamente interesante. Aaron Ciechanover. Ahora bien, vamos a centrarnos en lo que es la formación de cuerpos cetónicos. Para ello, la cetogénesis es una ruta bioquímica que consiste en la formación de cuerpos cetónicos. ¿Y qué son estos cuerpos cetónicos? Los cuerpos cetónicos son compuestos químicos producidos por cetogénesis, grasas a energía. Es decir, que estos son una fuente alternativa de combustible cuando los niveles de glucosa son bajos. Para que se lleve la citogénesis son necesarias algunas condiciones, como por ejemplo, bajas reservas de carbohidratos como el glucógeno, bajos niveles de glucosa en sangre, dieta cetogénica, es decir, que va a tener bajos niveles de carbohidratos y altos niveles de grasa. Diabetes no tratada tipo 1, inanición, ayuno prolongado, alta demanda energética por el ejercicio prolongado y también el consumo crónico de alcohol. em, la citogénesis ocurre en las mitocondrias de los hepatocitos, específicamente en la matriz mitocondrial. Cumplen principalmente con la función de suministrar energía al corazón y cerebro, bajo niveles de glucosa. Para que se lleve a cabo la citogénesis requerimos de acilcoenzima A. Para ello vamos a explicar en la formación de los cuerpos cetónicos, como son el acetoacetato, beta hidroxibutirato y la acetona. Bien, para el proceso de la formación de los cuerpos cetónicos se va a condensar dos enzimas como son las acetil coenzima A. Esta va a dar paso a un acetoacetilcoenzima A, pero esta va a requerir de una enzima que es la acetilcoenzima A, acetiltransferasa o conocida como la tiolasa. Luego el acetilcoenzima A se condensa con otra coenzima A. Y aquí se forma el componente llamado beta hidroxi o beta metilglutaril coenzima A o en su forma simplificada HMG-CoA. Entonces, aquí participa la enzima denominada el HMG-CoA sintasa, la que podemos ver aquí. Recordemos que este HMG-CoA también lo podemos ver en la síntesis de colesterol, pero en este caso la síntesis de cuerpo cetónico es mitocondrial y la síntesis de colesterol es extramitocondrial o fuera de la mitocondria. Siguiendo el proceso, el HMG-CoA es procesado por otra enzima, HMG-CoA, y aquí se va a formar el primer cuerpo cetónico, que es el acetoacetato.
Este primer cuerpo cetónico denominado acetoacetato puede irse al torrente sanguíneo y ser utilizado como combustible por tejidos extrahepáticos o en el hígado mismo puede convertirse a otro cuerpo cetónico denominado beta-hidroxibutirato. Este será posteriormente también exportado por el torrente sanguíneo para ser utilizado como, como combustible. Aquí está el beta hidroxibutirato. Para la formación de este beta hidroxibutirato se requiere de la enzima hidroxibutirato deshidrogenasa. Aquí en esta reacción se requiere de un NADH reducido y se forma un NADH oxidado. Otro dato importante es que el acetoacetato puede convertirse en otro cuerpo cetónico denominado la acetona, denominado la acetona. Bueno, este caso, cuando el acetoacetato se convierte en acetona, lo puede hacer por una descarboxilación espontánea, o sea, no enzimática, no requiere de una enzima, o se puede usar la enzima acetoacetato descarboxilasa, como la podemos ver aquí. Esta acetona, si bien es cierto, no se usa para la energía, eh, pero es importante más o menos para monitorear la cetosis em, que se puede generar, porque la acetona se puede eliminar en la orina o en el aliento. Aquí podemos recordar que la acetona no es importante energéticamente porque ella no va a dar energía en los tejidos extrahepáticos. Este ha sido todo el recorrido para la formación de los cuerpos cetónicos. Si bien es cierto, el acetoacetato y el beta hidroxibutirato pueden viajar por el torrente sanguíneo y ser utilizados como fuente energética de tejidos extrahepáticos. Ellos pueden viajar por el torrente sanguíneo porque son hidrosolubles y no requiere de un transporte especial. Bien, continuando con la exposición, vamos a ver la beta oxidación de los ácidos grasos. Para ello, Franz Kupf postuló que los ácidos grasos eran oxidados en el carbono beta y degradados en el ácido acético y un ácido graso a dos carbonos menos. Es decir, vamos a ver un poco la biografía de Franz Kupf. Su nombre completo es Georg Franz Kupf. Nació el 20 de septiembre de 1875 en Shanghai, que es en China, y falleció el 2 de agosto de 1942, Tübingen, en Alemania. Fue un químico alemán más conocido por su descubrimiento de la beta-oxidación de los ácidos grasos en 1905. Muy bien. La principal oxidación de los ácidos grasos que se efectúa en los tejidos proviene de los triglicéridos almacenados en un tejido adiposo, los cuales son liberados por la acción de la lipasa de triglicéridos sensibles a hormona. Por ende, en la matriz mitocondrial se produce la beta-oxidación, que es un proceso catabólico de los ácidos grasos, en el cual sufren una transformación mediante la oxidación de un par de átomos de carbono.
sucesivamente en cada ciclo del proceso hasta que este ácido graso se descomponga por completo en forma de moléculas acil-coenzima A oxidados en la mitocondria. ¿Para qué? Para generar energía, es decir, ATP. La beta oxidación de los ácidos grasos consta de cuatro reacciones recurrentes, como es em, la, la oxidación por FADA, la hidratación, la oxidación por NAD y la tiólisis. Estas son las cuatro reacciones de la beta oxidación de los grasos. El resultado de estas reacciones son el acetil coenzima A que puede ingresar al ciclo de Krebs y las coenzimas reducidas como es el NADH y el FADH pueden ingresar a la cadena respiratoria. Es decir, que antes que se produzca la oxidación de los ácidos grasos, deben activarse con coenzimas A y atravesar la membrana interna mitocondrial, que es impermeable a ellos. Esto ha sido todo de mi parte. A continuación, mi compañera le seguirá explicando. Bien, ahora vamos a hablar de la activación de ácidos grasos. Es una biomolécula de naturaleza lipídica formada por una larga cadena hidrocarbonada lineal de diferente longitud o número de átomos de carbono, en cuyo extremo hay un grupo carboxilo. Son activados en el citosol mediante una conversión a tioésteres de coenzima A catalizada por el acil-coenzima A sintetizada, tiosina, en una reacción que consume 2 ATP. Antes de que la oxidación beta pueda ocurrir, los ácidos grasos necesitan ser activados, es decir, reciben más energía a través de la unión a la coenzima A. La reacción del ácido graso con la coenzima A para formar acil-coenzima A la cataliza la enzima acil-coenzima sintetasa, que se encuentra en la membrana externa de la mitocondria. Recordamos que las mitocondrias son rodeadas por dos membranas lipídicas dobles, mientras que las células disponen de una capa solamente. Pero bien, ¿cuál es el proceso que se da para la activación de los ácidos grasos? El ácido graso se une a una molécula de ATP, formando un intermediario llamado acil-adenilato, ácido graso activado unido al AMP y liberando el pirofosfato. Luego de esto, tenemos el proceso que se lleva a cabo en que el grupo acilo del ácido graso activado, acil-adenilalato, se transfiere a una molécula de coenzima A, formando acil-coenzima A. Este paso es catalizado por la enzima acil-coenzima A sintetasa o tiosinasa. Esto de aquí va a ocurrir gracias a la formación de acilcoenzima A, que debe ser transportada a la mitocondria para ser utilizado en la beta-oxidación. Para los ácidos grasos de cadena larga se requiere un sistema de transporte especial llamado carnitina. Pero el transporte de la coenzima al interior mitocondrial. Pero primero vamos a hablar sobre qué es la mitocondria. Estos son organelos celulares eucariotas encargadas de suministrar la mayor parte de energía necesaria para la activación celular y actúan como centrales energéticas y sintetizan el ATP a expensas de los carburantes metabólicos. Los ácidos grasos se oxidan en las mitocondrias. Los ácidos grasos de cadena larga tienen que ser transportados por el sistema de lanzadera de la carnitina. El proceso que se lleva acá va a ser la carnitina
transferasa 1 cataliza la transferencia del grupo acilo de la molécula de acil coenzima A al grupo hidroxilo de la carnitina acil-carnitina transportada al interior mitocondrial por la proteína carnitina acil-carnitina translocasa. Pero ¿cómo se da este proceso? Este proceso comienza en que la enzima carnitina aciltransferasa 1 de la membrana mitocondrial externa elimina coenzima A de la molécula de acil coenzima A. Luego de esto, a la vez que lo separa, une la carnitina situada en el espacio de la intermembrana, originando acilcarnitina. La coenzima A queda libre en el citosol. ¿Para qué? Esto va a ser con el fin para que pueda activar otro ácido graso. Como último paso, tenemos una proteína transportadora llamada translocasa. Esta va a estar situada en la membrana mitocondrial interna que transfiere la acilcarnitina a la matriz mitocondrial, en donde vendría el segundo proceso llamado aciltransferasa 2, que eso lo va a explicar a continuación mi compañera. Bien, continuando con la exposición, es que el segundo paso de la carnitina es que cuando esta carnitina se devuelve al espacio intermembranal por la proteína transportadora, esta reacciona con otro acil coenzima A, repitiéndose de nuevo el ciclo. Es decir, que una proteína transportadora translocasa situada en la membrana mitocondrial interna transfiere la acilcarnitina a la matriz mitocondrial y paralelamente se forma por la carnitina aciltransferasa 2 y esta se va a unir a una molécula de coenzima A de la matriz del ácido graso, regenerando así el acilcoenzima A, como se puede observar en la siguiente imagen. Bien. Seguidamente tenemos lo que es la primera oxidación de la enzima FAT. ¿Qué es la enzima FAT? Esta es la flavina-adenina-dinucleico, que esta cumple la función estructural de oxidar los alcanos y alquenos. El primer paso es oxidar el ácido graso activado, es decir, un acil-CoA graso por FAT. La enzima acil-CoA deshidrogenasa una flavoproteína, que esta tiene la coenzima FAD unido covalentemente. Esta cumple la función de catalizar la formación de un doble enlace entre carbono 2 y carbono 3 y se obtiene como producto final el FAD y FAD H2 y un acil-CoA beta insaturado, ya que el carbono beta del ácido graso se une con un doble enlace al perder dos hidrógenos, que estos son ganados por la enzima FAT. Seguidamente tenemos lo que es el siguiente paso, la hidratación. Esta es una adición de una molécula de agua del doble enlace trans entre carbono 2 y carbono 3. Esta reacción es catalizada por una enoil-CoA hidratasa y se obtiene una reacción que, que da como resultado la beta hidroxial CoA. Y es una reacción específicamente que forma un isómero. Continuando con el ciclo de la beta-oxidación de los ácidos grasos, tenemos en el tercer paso lo que es la segunda oxidación a través del NAD. Pero primeramente vamos a ver lo que es el NAD. NAD o dinucleótido de nicotidamina y adenina. Este es un cofactor esencial que participa en muchas reacciones bioquímicas del organismo, especialmente en el metabolismo. Este actúa como transportador de electrones en reacciones de oxidación-reducción, lo que es crucial para la producción de energía en las células. Ahora, conociendo lo que es la enzima NAD, pasamos a centrarnos en lo que es la segunda oxidación a través del NAD. Aquí se va a oxidar el 3L-hidroxiacilcoenzima A, que va a estar catalizada por L3-hidroxiacilcoenzima A deshidrogenasa.
Lo que va a hacer el NAD es convertir al grupo hidroxilo del carbono beta en un grupo cetónico. Y lo que va a dar como resultado a beta-cetoacetil coenzima A. Esto en cuanto a la segunda oxidación a través del NAD. Como cuarto paso tenemos la tiólisis. La tiólisis es el cuarto paso del ciclo. Es donde se va a realizar la escisión de la molécula. Aquí tenemos lo que es la beta-cetoacetilcoenzima A. Este va a estar catalizado por beta-cetoacetilcoenzima A tiolasa. Y la tiolasa va a ser o va a dividir a la molécula en un acilcoenzima A con 2 carbonos menos y un acetilcoenzima A. Seguidamente tenemos aquí todo el ciclo de la beta-oxidación de los ácidos grasos. Primeramente tenemos el acilcoenzima A graso. Este va a pasar por la primera oxidación, en el segundo paso la hidratación, en el tercero la segunda oxidación y por último la tiólisis. La tiólisis, como ya mencioné, a través de la tiolasa va a dividir en un acetilcoenzima A y un acilcoenzima A graso. El acilcoenzima A graso con 2 carbonos menos va a continuar con el ciclo de la beta-oxidación hasta que la molécula del ácido graso esté dividido en acetilcoenzima A, mientras que el acetilcoenzima A va a dirigirse a lo que es el ciclo de Krebs para la producción de energía en forma de ATP. Esto en cuanto a la beta-oxidación de los ácidos grasos en la mitocondria. A continuación se presenta lo que es la beta-oxidación en los peroxisomas. La beta-oxidación en los peroxisomas se da cuando el ácido graso contiene cadenas muy largas, como más de 20 carbonos. El objetivo de esto es reducir el número de carbonos para que esto quede entre 4 a 8 carbonos y pueda ingresar a la mitocondria. También es importante mencionar que aquí en el peroxisoma no se va a generar energía debido a que este organelo no posee una cadena transportadora de electrones. El proceso es el siguiente. Tenemos el ácido graso coenzima A y en la primera reacción no vamos a utilizar un aceptor de electrones directamente como el FAD. Este sí lo vamos a tener, pero tenemos que reducirlo y luego para que lleve el oxígeno. El oxígeno es el principal receptor de electrones. Esto se va a convertir en un peróxido de hidrógeno. Teniendo el peróxido de hidrógeno, luego tenemos que eliminarlo o devolverlo porque es nocivo para la célula. Y aquí va a actuar una enzima que se llama catalasa. ¿Qué va a hacer esta enzima? Va a dividir al peróxido de hidrógeno en una molécula de agua más una molécula de oxígeno molecular. Esto se da en la primera reacción. En la segunda reacción tenemos lo que es la hidratación. En el tercero tenemos la segunda oxidación, que igualmente tenemos al NADH, pero igual tenemos que reducirlo. Y finalmente se va a ir fragmentando con la ayuda de la enzima liasa. Lo que va a hacer esta enzima es quitarle dos carbonos al ácido graso coenzima A original y va a dar como resultado un ácido graso coenzima A N-2 más un acetilcoenzima A. El acetilcoenzima A va a salir exportado del peroxisoma y se va a dirigir y entrar nuevamente a la mitocondria para, en dado caso, que ésta puede realizar la beta oxidación, pero ya en la mitocondria, y así dirigirse al ciclo de Krebs y dar la producción de energía en forma de ATP. Esta es la ruta de los peroxisomas. La finalidad de esto es reducir el número de carbonos para que estos puedan realizar la beta oxidación en la mitocondria para la producción de energía.